La guerra entre Estados Unidos y China podría ser tan devastadora para ambas naciones, Asia Oriental y el mundo, que puede parecer inimaginable. Sin embargo, este no es el caso. China y Estados Unidos están enfrentados por una serie de cuestiones regionales que podrían desembocar en un conflicto militar o quizás en violencia entre ellos. Ambos países cuentan con importantes unidades militares que operan muy cerca. Si se produce un incidente o la situación se agrava, ambas partes tienen un incentivo para atacar a las fuerzas enemigas antes de ser atacadas por ellas. Si estalla la guerra, ambos disponen de una tecnología, una fuerza industrial y personal suficientes para combatir en grandes extensiones de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Aún así, en 2014, China empezó a llevar a cabo su plan para atacar simultáneamente a 5 países. En los últimos 10 años, el conflicto del mar meridional de China ha estado constantemente en el punto de mira. A medida que China construye islas en medio del mar de China meridional, los arrecifes que antes estaban bajo el agua se transformaron en islas arenosas completas con aeródromos, carreteras, edificios y bases de sistemas de misiles. En menos de 2 años, China transformó 7 arrecifes en 7 bases militares, convirtiendo el mar de China meridional en uno de los mares más conflictivos del mundo. Esta es una de las razones por la que los analistas consideran que estas islas del mar de China meridional tienen más posibilidades de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y todo comienza con la renuencia del PCC a aceptar las fronteras de otros países. Así que en el video de hoy, repasaremos por qué el mar de China es tan crucial para el mundo y por qué China anhela desencadenar la Tercera Guerra Mundial solo para controlar estas regiones del mar. El principal conflicto en el mar de China se remonta a 1279, cuando China trazó un mapa territorial de su influencia que incluía todo el mar de China. Desde entonces el control de la región ha ido cambiando entre potencias regionales y más tarde, estados coloniales. Ahora bien, la mayoría coincide en que la mayor parte de los problemas actuales tienen su origen en el Tratado de San Francisco en 1951, firmado tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón renunció a sus derechos sobre las islas del mar meridional como parte de su rendición, creando un vacío de poder en la región. No había ninguna concesión explícita de soberanía sobre estas aguas, y China aprovechó la situación para declarar la línea de 9 puntos que abarca casi todo el mar de China meridional en 1947. Esta línea se convirtió en su reivindicación oficial y hoy se conoce como la línea de 9 rayas. La Ley de las Naciones Unidas, que fue efectiva en 1982, estableció las zonas económicas exclusivas, ZEE. Posteriormente, China reiteró su línea de 9 rayas, negándose a aclarar sus límites y rechazando las reivindicaciones de otros países reclamantes. Desde entonces han aumentado las tensiones sobre a quién pertenece el mar de China meridional. Mientras tanto, el conflicto se ha centrado en las islas de Paracel y Spratly, un archipiélago en el mar de China. Parte de la cadena de Paracel y Spratly es reclamada actualmente por China, Malasia, Filipinas y Vietnam. Han dado a conocer sus reivindicaciones estableciendo pequeños barcos, puertos e incluso personas en lo que es esencialmente una roca en medio del océano. Echemos un vistazo a los factores que contribuyen a la importancia del mar de China para que podamos entender mejor por qué China está dispuesto a luchar contra tantos países por él. Este mar es una porción del Océano Pacífico que limita con el sur de China y Filipinas, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Malasia e Indonesia. Se calcula que la zona oceánica alberga 15.000 millones de barriles de petróleo, 200 billones de pies cúbicos de gas natural y el 10% de los recursos pesqueros del mundo. Y lo que es aún más importante, casi el 30% del comercio marítimo mundial atraviesa el mar de China meridional en su camino hacia los puertos del sudeste asiático, con gran tráfico. La ruta principal entre los puertos del Pacífico y el Índico pasa por el estrecho de Malaca y el mar de China meridional. En general, el petróleo y los minerales van hacia el norte, mientras que los alimentos y los productos manufacturados al sur. Además, el mar de China es la principal fuente de alimentos para sus países vecinos, ya que representa el 8% total de la producción pesquera comercial mundial y es responsable de la alimentación de muchas de las naciones más pobladas de la actualidad, desde los 226 millones de habitantes de Pakistán hasta los 1.400 millones en China. En consecuencia, el mar del sur de China, como una de las zonas económicas y estratégicas más importantes del mundo, es incuestionablemente crítico para el modo de vida del sudeste asiático. Una zona de tal importancia no se limita a los intereses de los estados que la rodean, se extiende más allá de los que lo reclaman y atrae la atención de otras partes sobre la región. Como puedes ver, el mar de China meridional es increíblemente importante para China. ¿Pero significa esto que es territorio chino? Desde luego que no. Es fundamental contar con normas de derecho internacional bien establecidas y reconocibles en una región tan compleja como ese mar. En ese sentido, el Tratado de Montego Bay de 1982
que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CNUDM, representa un punto de inflexión en la disputa del Mar de China Meridional. Junto con las numerosas leyes y normas propuestas por el CNUDM, el tratado establece los derechos de un Estado soberano sobre la plataforma continental que lo rodea, así como la construcción de ZEE. Como tal, sirve como fuente significativa e importante de derecho internacional para tratar directamente el conflicto. Para dar credibilidad a su reivindicación, varios de los países implicados en el conflicto denominan formalmente la región que reclaman como propia. En septiembre de 2012, el presidente filipino firmó una orden administrativa que obligaba a todas las entidades gubernamentales a referirse al Mar de China Meridional dentro de Filipinas como Mar de Filipinas Occidental. De tal modo, en un intento por subrayar su soberanía, Indonesia denominó en 2017 Mar de Natuna del Norte a las secciones septentrionales de su zona económica exclusiva en el mar. Durante este tiempo, el Partido Comunista Chino comenzó a construir sus propias islas, y no unas islas cualquiera, sino islas militares con un puñado de militares, una pista de aterrizaje y un sistema de misiles. Otra referencia significativa para entender el futuro del caso es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del verano de 2016. El Tribunal de Justicia de La Haya se pronunció en contra de las pretensiones de China en este mar, declarándolas carentes de base jurídica al rechazar su reivindicación de la línea de 9 rayas en el marco de la demanda presentada por Filipinas contra China en 2013. No obstante, China no reconoce el veredicto y advirtió que hará todo lo posible para salvaguardar su soberanía. El Partido Comunista proclamó que el espacio aéreo sobre la región en disputa es una zona de defensa de identificación aérea, y los aviones que la sobrevuelen deben obtener la aprobación china. Esta medida, que insisten en que solo se utilizará para defender la zona, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países. Las grandes potencias instaron a las naciones a resolver los conflictos de reivindicaciones marítimas por medios pacíficos y dentro del derecho internacional. Por otro lado, señalando que el asunto solo puede resolverse entre los gobiernos de la región, China dejó claro en cada oportunidad que no estaba contenta con que gobiernos extranjeros internacionalizaran la situación del mar. En este sentido, también es cuestionable que el veredicto del tribunal resuelva por completo la mencionada cuestión del Mar de China. En cambio, la aparición de un fallo jurídico internacional sobre el asunto puede dar lugar a una perspectiva de los debates sobre la soberanía del mar. Además, hay una serie de islas en el mar, conocidas como las Islas Spratly, que todas las naciones rivalizan por reclamar como territorio propio. El principal argumento es que reclamar las islas te permite ampliar tu ZEE y obtener el control de una mayor parte del mar de China. Sin embargo, las Islas Spratly fueron declaradas una roca en 2016, por lo tanto no amplían la ZEE de ningún país. Esto minimizó la importancia de las islas, pero no significó el fin del conflicto. China recurrió a una táctica conocida como la estrategia del repollo, para cortar los suministros de las islas extranjeras. Para ello rodeará una isla extranjera con barcos y destructores, impidiendo el acceso de otras naciones, y luego intentará apoderarse de las islas. Por supuesto, Estados Unidos tiene muchos aliados en este conflicto, y cuenta con la armada más fuerte del mundo. La Armada estadounidense desempeña un papel vital a la hora de garantizar la paz marítima, de modo que el comercio mundial pueda continuar sin interrupciones. Como consecuencia del comportamiento agresivo de China, la Armada estadounidense reforzó su presencia en la zona para mantener la paz. Estados Unidos tiene la responsabilidad de evitar una escala militar como consecuencia del conflicto territorial. El Tratado Militar de Estados Unidos con Malina podría desembocar una guerra entre China y Filipinas por importantes recursos de gas natural y caladeros rentables en el territorio en disputa. Si los gobiernos chino y del sudeste asiático no abordan las disputas por la vía diplomática, podrían socavar el derecho marítimo internacional y fomentar acumulaciones militares desestabilizadoras. La presencia de Estados Unidos en el mar meridional es fundamental porque la reivindicación de Pekín en la zona, la llamada línea de las 9 rayas, amenaza el compromiso secular de Estados Unidos con la libertad de los mares, que ha contribuido a apuntalar la prosperidad y la seguridad estadounidense. En la actualidad, ayuda a mantener la paz entre las armadas, permite que el conflicto fluya libremente y que todos puedan acceder a los recursos mundiales. Si China puede socavar el derecho del mar de la ONU, ¿qué garantía hay que respete otras leyes? ¿Y qué impide a otros países hacer reclamaciones similares a China si lo consigue? Debido a las acciones del Partido Comunista Chino en el mar meridional, las tensiones entre Estados Unidos y China van en aumento. Las cosas se calmaron durante los últimos 2 años, pero ahora China está intensificando de nuevo sus actividades en la región y al hacerlo está incumpliendo sus propios acuerdos.
Si China consigue destronar a Estados Unidos en el Pacífico Occidental y la expansión territorial de China en el Mar Meridional se convierte en permanente y codificada, la geopolítica mundial habrá entrado en una nueva y muy diferente era. El sudeste asiático quedará inevitablemente subordinado a la voluntad de China. Australia quedará aislada y su futuro será incierto. Japón y Corea del Sur se enfrentarán a una nueva y peligrosa realidad con China en el control de la línea de vida marítima de ambos países. La credibilidad de la ayuda de Estados Unidos y sus aliados y socios en materia de seguridad será añicos. India perderá su actual libertad al acceso al Mar Meridional y gran parte del sudeste asiático. Pekín será la puerta de Europa a Asia. Todo ello tendrá lugar en una región que se está convirtiendo en un núcleo vibrante de la economía mundial. El mensaje será claro. La era del liderazgo y el predominio internacional estadounidense ha llegado a su fin y ha surgido una nueva potencia preeminente.